Señor, muy rápido. Checho cortó y paso yo, estaba por las dudas, pregunté. Así que lo veía muy acartonado también a Checho y lo veo a ustedes muy acartonado. Por lo tanto, pónganse de pie y un saludo, por favor. Un abrazo. Salúdense en la paz del Señor. Pueden tomar sus asientos, por favor. Quisiera tener una palabra de oración y poder comenzar. Pídale al Señor de donde usted está, haga una oración directa usted con el Señor, pídale que en esta noche no salga de la misma manera que ha llegado, sino salga bendecido, pero sobre todo estrechamente relacionado con Cristo, tomado fuertemente su mano, porque esa es la entrada para poder ver al Padre un día. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de ser expuesto a tu palabra. Gracias porque libremente lo podemos hacer y a ti clamamos tu sabiduría, tu guía, tu dirección, para que podamos entender, Señor, tus planes y propósitos para que nuestra vida cobren sentido, Señor, que nuestro pasar por la tierra lleve gloria a tu nombre. Gracias, Padre, porque no existe la casualidad para ti, sino todo tiene una causa y un propósito, como en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de los que se encuentra en este lugar, llénalos de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sucede cuando a usted se le pierde algo? ¿De qué manera lo busca? Y bueno, pero ahí venía una pregunta, sí, pero depende de lo que perdí. Depende del valor de lo que tenga. Lo que perdió es la intensidad con la que lo busca. Se me perdió la moneda de $1. Sí, capaz que ni me agacho para buscarla. ¿Por qué? Porque una moneda, es más, un chiquito en la calle le da un peso y lo va a mirar de arriba abajo como no. ¿Qué es eso? 100 pesos ya es poco. Para la gaseosa le da 100 pesos. No alcanza ni para la tapita. Entonces, depende la. Gracias, José. Depende del valor de lo que hemos perdido en la intensidad de la búsqueda. Mayor valor, mayor búsqueda. Y si algo muy grande lo que se me ha perdido, hasta soy capaz de dar dinero para poder recuperar eso grande que se me perdió. Muchos casos fueron que perdieron lo que sea, algo grande, y ponen, buscamos tal cosa y ofrezco tanto para recuperarlo. Porque el valor que perdió, el bien que perdió, es muy grande y entonces quizás con algo que ponga más lo puede recuperar. Así que depende del valor que tenga para usted el tamaño de su búsqueda. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, entonces ahora hago una pregunta. ¿Cuánto vale Cristo para usted? Depende del valor en mi búsqueda. ¿Cuánto vale Cristo para usted? La pregunta sería, ¿cuánto lo buscas a Cristo? Quizás lo puedes poner a la altura de una moneda de $1. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una parábola de una persona que busca perlas preciosas, pero encontró la perla preciosa, la encontró. Vendió todo lo que tenía, dice, para comprar esa perla preciosa. A partir de que compró esa perla preciosa, no buscó más perlas. ¿Para qué buscar más perlas si tenía la perla preciosa? Esa perla preciosa representa a Jesús. Aún nosotros, vendiendo todo lo que tengamos, no podemos comprarla, es verdad. Es imposible comprar esa perla preciosa. Pero quizás estamos dispuestos a renunciar todo para poder poseerlo. Esta persona, cuando encontró la perla,
entregó todo. Entregó todo, dice, no quiero nada. Entregó todo para comprar esa perla. Y a veces que nosotros queremos negociar. La pregunta sería, ¿cuánto satisface Jesús nuestras necesidades? ¿Cuánto satisface Jesús nuestros anhelos? ¿Él los hace por completo? Jesús nos limpia y nos presenta delante del Padre, nos calma, nos tranquiliza, llena nuestros corazones y nos da esperanza para el futuro. Esa es la perla de gran precio, la perla preciosa, que a veces no estamos dispuestos a poner nada para poder tenerla. Con esa introducción quería que vayamos a la prédica de hoy, un mensaje expositivo, consecutivo, porque hacemos libro por libro, versículo por versículo, y nos encontramos en Marcos 3, a partir del versículo 7 hasta el 12. Marcos 3, 7. El título de este mensaje lo he llamado Los que buscan a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no los descubriesen. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. El Evangelio de Marcos, él presenta y busca presentar a Cristo como el siervo sufriente, como el Hijo de Dios, como dice Marcos 1:1. Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan el Bautista presentó a Jesucristo como, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento también el Padre, Dios, habló, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hablando de Jesús. ¿Quién era Jesús? Es lo que quiere hacer Marcos también. Jesús validaba quién era con sus obras también, con sus milagros, los que él realizaba. A lo largo del ministerio de Jesucristo, en reiteradas veces él mostró su deidad, su poder divino, haciendo manifestaciones. Tenía poder sobre Satanás, tenía poder en la enfermedad, tenía poder de los demonios, poder sobre el pecado y aún poder sobre el día de reposo. Jesús se presentó en cada momento con pruebas, sin duda, indubitables, de quién afirmaba ser el Dios encarnado, este Salvador del mundo. Sus obras sobrenaturales eran señales que acreditaban que Él era el Mesías. Y su mensaje era enviado de Dios como el Rey mesiánico, el divino Hijo de Dios. Y Él vino a morir. Ese era el propósito por el cual el Padre lo enviaba, a morir por aquellos que estaban perdidos. Su objetivo no era sanar. Su plan no era sanar. Pero había personas que por esas sanidades que Él cometía, que Él hacía, buscaban matarlo. Lo hemos visto el domingo pasado. Y mi primero de los 3 encabezados lo he llamado Muchos le buscan. Jesús sabía que querían ir por su vida, tanto fariseos como los herodianos, ¿se acuerdan el domingo pasado? Por ese tema que lo perseguían, Él se retiró al mar, a un lugar apartado, podemos decir, al mar de Galilea, un lugar abierto, un lugar donde podía librarse a estas personas, no tan poblado, podríamos decir. Pero ¿qué sucedió? La palabra nos dice que le siguieron un gran número de personas. Ponga énfasis en esa palabra, gran multitud le siguió. ¿De dónde? Dice la palabra, de Galilea, de Judea, son regiones. Y también de Jerusalén, de Idumea, de Tiro, de Sidón, lugares.
que podemos verlo en el mapa y representa 200 kilómetros a la redonda. No había vehículos, no había medios de transporte rápido, no había hospedaje en el lugar que iban. O sea que había personas que caminaban 200 kilómetros para ver a Jesús. Gran multitud. ¿Cuál era el motivo por estas personas se trasladaban estos 200 kilómetros para ver a Jesús? La palabra nos dice, porque oyeron cuán grandes cosas hacía, según el versículo 8. Cuán grandes cosas hacía. Entonces la gente, al oír eso, iba a buscar a Jesús. ¿Quién es este? Que hace milagros, que sana enfermos. ¿Quién es? Y en ese grupo que iba seguramente habían curiosos. Vamos a ver quién es. Habían personas enfermas también, sí, que buscaban su sanidad, podemos decir. Otros buscaban quizá alguna evidencia para acusar a Jesús, como lo hemos visto también anteriormente. Encontrar una falta en Jesús para poder acusarle. O quizás otros también querían saber si realmente Él era el Mesías. A ver si estas señales que Él hacía son tan poderosas para evidenciar lo que decía el Antiguo Testamento sobre el Mesías que iba a venir. Pero había de todo tipo de personas en ese lugar, una gran multitud se juntó en ese lugar. Muchas veces las enfermedades tienen un objetivo. Y ese objetivo muchas veces es llevarnos a buscar al Señor. A veces los vemos en los hospitales cuando estamos en terapia intensiva, en alguna situación de un accidente o algo. La primera respuesta humana es: Dios mío, ayúdame, sálvame, sácame de aquí. Sea quien sea, inconverso de cualquier religión, sale algo de nosotros en búsqueda de Dios. Y muchas veces Dios lo permite. Pero permitir del Señor es para que busquemos realmente al médico de nuestras almas. Cuando estamos sufriendo, quizá una enfermedad, una dolencia, una lesión, muchas veces nos centramos en nosotros, en nuestro propio sufrimiento, creyendo que no hay más personas que sufren, sino somos nosotros. Somos los únicos que sufrimos y creemos que no hay más nadie que sufre como nosotros y somos los únicos damnificados y estamos allí. Pero lo que sí puedo decir que es innegable, que Dios permite esta enfermedad muchas veces. Y ese permiso que Dios da es para poder cumplir su propósito soberano en nosotros. La palabra nos dice que Dios nos disciplina para producir en nosotros una cosecha de justicia. Por ejemplo, el Salmo 119:67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Yo andaba descarriado, el Señor me humilló y ahora guardo su palabra. Un poquito más adelante, el 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. ¿Es bueno que el Señor te humille? Este salmista decía que sí, es bueno, porque yo aprendí de esa manera los estatutos del Señor. El 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afliges. No lo vas a hacer más ni menos. Vas a hacer lo que yo necesito, Señor, para que mi vida sea cambiada, para que mi vida te glorifique, para que pueda guardar tu palabra, para que pueda guardar tus estatutos. Así que, a través del quebranto, del dolor, muchas veces, nuestras vidas, Dios es glorificado. Así que toda aquella cosa que me lleve a glorificar al Padre es bueno. Aún una enfermedad, aún un quebranto. Pero la enfermedad también puede ser el resultado de un ataque demoníaco, también puede ser. Lucas 13:11 dice: y había una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y esta hija de Abraham, un poquito más adelante, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?
Acá la palabra nos dice que Satanás tenía atada a una mujer durante 18 años, una hija de Abraham, dice la palabra. Una enfermedad que tenía, quizás por estar lejos del Señor, pero que Satanás la tenía atada. Así que no siempre la enfermedad, podemos decir, es para enseñarnos una lección espiritual. No, porque vivimos en un mundo manchado por el pecado, manchado por la enfermedad, que son consecuencias de nuestro pecado, con dolencias y con la muerte. Y esto siempre va a estar entre nosotros. Inclusive cuando recordamos Isaías 53, por tu llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Que cuando uno ya es cristiano no está más enfermo? ¿Porque por sus llagas fuimos curados? ¿Entonces el cristiano ya no se puede enfermar? Eso no dice la palabra. La palabra está diciendo, hablando de una sanidad espiritual, por su muerte, por su crucifixión, nosotros somos salvos. De esa es la manera en que el Señor quería curar a las personas. Somos seres caídos, con cuerpos físicos propensos a la enfermedad y a las dolencias, pero podemos acudir al Señor para que, si es su voluntad, Él quite de nosotros eso que nos aflige, pero siempre que esté de acuerdo a su voluntad. Como el apóstol Pablo le pidió 3 veces al Señor que le saque esa dolencia, esa dificultad, ese aguijón en la carne. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. En esa época, la mayoría de las personas asociaban una enfermedad con un castigo de Dios. Pero la mayoría de las personas que también estaban ahí no entendían verdaderamente la dimensión de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Estaba el dueño del mundo a la orilla del mar de Galilea, con un montón de gente atrás de él. Jesús presentando el Evangelio, porque para eso había venido. Él presentaba el Evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Pero las personas querían sanidad, solamente, sácame solamente este mal que yo tengo. Quizás hoy también hay personas que buscan al Señor por idénticas razones. Quizás para que me ayude en mi problema solamente. Señor, ayúdame en mi negocio, que me vaya bien, que sea próspero. Señor, ayúdame en mi salud. Señor, dame un compañero, una compañera. Señor, Señor, Señor. Como estas personas quizás lo buscaban. Multitudes, dice. La pregunta sería, ¿cuál es la razón por la que tú buscas a Jesús? Quizás la nombré recién, sin saber. Quizá alguno podría decir, osar y decir, bueno, busco a Jesús porque yo no quiero ir al infierno. Es razonable, es razonable. Tu intención es salvarte, es verdad, es razonable. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Un hombre de Dios decía que no estimo mi vida preciosa para mí mismo. No es mi intención salvarme. No busco a Cristo para salvarme. Mi interés es otro. Dar mi vida, dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Quiero que mi vida alabe al Padre. Quiero ser un testimonio de esa gracia de Dios en mí. Él pensaba en otros, no en sí mismo, no en su problema. Podía mirar un poco más allá. Quizá otra persona osa y diga, bueno, yo busco a Cristo porque tengo miedo que me sucedan cosas feas, cosas malas. Entonces, para evitar esas cosas feas y malas, como la enfermedad que le vino a esas personas, busco a Cristo. También podemos decir entonces que buscas a Cristo por miedo. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Si tienes temor,
dudaría que tienes el Espíritu. Eso está diciendo la palabra. Porque el mismo Espíritu que hace morar el Señor en nosotros es el Espíritu de adopción, por el cual nos permite decirle a Dios que Él es mi Padre. Y como todo buen padre, Él no dejará tirado a su hijo, caído su hijo, al contrario. Si Él te adoptó como hijo, tú estarás con Él el día de mañana. Porque ese Espíritu que hizo morar en nosotros nos convierte en hijos de Dios. Así que no muchos había en ese lugar que buscaban con una verdadera necesidad. La pregunta sería, ¿cuál es la verdadera necesidad que tenemos? ¿Cuál es realmente nuestra necesidad? La palabra nos dice que fuimos creados para su gloria. Fuimos redimidos para su gloria. Ese fue el plan del Señor en haberte creado a ti. Cuando Dios pensó en ti, no pensó en para que vivas feliz en la tierra, para que tú te puedas desarrollar económicamente, para que tú seas un hombre próspero, para que tú seas una buena persona. Fuiste creado para la gloria de Dios, fuiste redimido para su gloria. Esta es una declaración absoluta, inmutable y cierta respecto a todas las criaturas. Aquellas criaturas que fueron rescatadas por Dios. Efesios 1:6 dice, aquellas personas que fueron rescatadas por Dios fueron creadas para la alabanza de su gracia, con el cual fuimos aceptos en el amado. Y si usted pone nota, atención a este texto, está diciendo que tú fuiste creado para que alabes su nombre. Ese es el plan del Señor para tu vida. Alábalo a Él. Y también termina este texto diciendo, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Tú eres aceptado por Cristo, solamente. Él es el amado. Cristo es el amado, creado para alabarlo. Y Cristo te aceptó. Dios no nos salvó para que Él pueda cumplir mis planes. No es el objetivo de Dios ese. Somos nosotros buscando la gloria de Dios. Es su gloria, no mi gloria. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Usted puede ver 3 Él, porque de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. ¿A dónde entras tú ahí? Las cosas son de Él, son para Él y son por Él. Muchos le buscaban, pero buscaban por motivos egoístas. Y el Señor en ese momento que lo buscaban, por ejemplo, Marcos 1:37 dice, y hallándole dijeron, todos te buscan. El Señor se fue a orar al monte y sus discípulos se acercaron y le dijeron, maestro, todos te buscan. Y les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Quiénes son los que me buscan? Son todas estas personas. Vamos a otros lugares. Estas personas no me buscan realmente por lo que yo he venido. Yo he venido a predicar el Evangelio, el reino de Dios, que está entre nosotros. Ellos tienen otros objetivos. Pero Jesús, ¿cómo no va a sanar a todas estas personas? Vamos a otros lugares, a lugares vecinos, a predicar, porque para eso he venido. Y con eso voy a mi segundo encabezado, Jesús con objetivos diferentes. Muchos quieren tocar a Jesús, nos dice la palabra, porque dice que todas aquellas personas que lo tocaban quedaban sanos. Imagínense en aquel lugar, Galilea, donde se acercaron muchísimas personas de 200 kilómetros a la redonda y escuchaban decir que este hombre, ese increíbles milagros, si vos lo tocas, solamente con tocarlos quedas sano completamente de tu enfermedad. ¿Cuántas personas cree usted que querían tocar a Jesús?
A veces dibujamos nosotros a Jesús sentadito, con su discípulo en el piso y tranquilo. No, esa no es la realidad. La realidad es que estaba Jesús rodeado de miles de personas. Una gran multitud, dice. Póngale número usted. Que no podía respirar poco más Jesús, por eso le había dicho, preparen la barca, tenga la barca lista. No se podía mover Jesús, no podía ir al cerro, a ningún lado. Porque estas personas querían tocar a Jesús. Esta palabra plaga, del griego mastix, literalmente se refiere a un azote. Personas que tenían un azote encima. Personas con azote de parte de Dios, lo aducían ellos. Es una expresión que se refiere quizá a una calamidad que tenían, o una desgracia, y por vista por ello enviadas como un castigo de Dios. Estas personas que tenían una desgracia encima, buscaban a Jesús y caían sobre Él. Era común interpretar en esa época que una enfermedad o una discapacidad como el juicio de Dios, visto como el juicio de Dios. Por ejemplo, Lucas 13:2 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estos galileos que hicieron muchas cosas no son peores que los otros. Igual, todos por igual. Si no se arrepienten, todos van a perecer. Juan 9:2 dice, le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Eso es lo que tienen en su mente ellos. Si un hombre peca porque está ciego, ¿quién pecó? ¿Él o su papá? Justamente como el pecado se puede transmitir hacia otra persona, entonces, no. Cada uno va a cargar su propio pecado. Creencias que quizás hoy también tenemos. Quizás vemos una persona que pasó por un problema y decimos, bueno, realmente se la merecía, porque era malo, o porque era... Si creemos así, ¿qué hubiéramos opinado de Jesús en esa época? Que fue castigado, que fue perseguido, que lo querían matar, que lo crucificaron, que comía con pecadores, con prostitutas. ¿Qué hubiéramos opinado de Jesús? Hubiéramos dicho, bueno, ese hombre, por algo lo crucificaron, quizás porque se portaba mal. El objetivo de Cristo era predicar el arrepentimiento y fe en Él. Y esa fama de Jesús se hizo muy grande. Marcos 5:6 dice, donde quiera que entraba en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esa era la fama de Jesús, donde quiera que estaba. Y esta gente se había enterado de que Jesús tenía poder. Y que ese poder estaba disponible, que ese poder era eficaz. Con el solo hecho de poner su mano sobre Jesús, había una curación instantánea, total. ¿Usted no hubiera querido tocar a Jesús también? Pero ante tanta presión, Jesús le dijo a sus discípulos, estén siempre con la barca lista, disponible, preparada, por si se avalanchan las personas, por si hay mucha presión, yo pueda salir de aquí. Pero acá noto algo también. La palabra nos dice que Jesús sanó a muchos, versículo 10, pero no sanó a todos. ¿Por qué Jesús no sanó a todos? Podríamos decir que Jesús es injusto, que sanó a uno y al que estaba a la par no lo sanó. ¿Por qué si ahí a la par estaba? ¿Por qué no lo sanó? No todos fueron sanados, sino aquellos que llegaron a Jesús. Solo aquellos que tocaron a Jesús, podríamos decir. El objetivo de la sanidad de Jesús no era algo físico,
No era sanarlo físicamente, el objetivo era sanarlo espiritualmente. Pero él sanaba físicamente, pero para demostrar que él era el Mesías. Juan 6:37 decía, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo afuera. Con este texto yo quiero mostrarle de que había personas que podían llegar a Jesús. Todo lo que el Padre me da, decía Jesús, vendrá a mí. O sea que hay un orden. El Padre le da al Hijo. Y aquellas personas que vengan en nombre del Padre, Jesús los recibe. El Padre da la elección, ir a Jesús, y Jesús le recibe. Como en ese momento, personas que llegaron a Jesús y fueron sanadas. Y aquellas otras personas que no llegaron y podría haber huido Jesús en una barca. No nos dice la palabra qué pasó. Por lo visto se quedó sanando a algunos más. Pero más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Un texto en Juan 1:12 que hacemos alusión a que aquellas personas que reciban a Jesús son las personas que se van a sanar espiritualmente. Todas aquellas personas que creen en su nombre, el Señor le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hasta acá aparece el texto decir, bueno, la elección depende de cada uno, del esfuerzo que le pongan en llegar a Cristo. Podemos decir, pero el texto que sigue, Juan 1:13, lo aclara. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Estas personas que dicen que reciben a Jesús en su nombre, aquellas personas que creen en Él, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, pero no es de ellos. No son engendrados, no son nacidos. Esa palabra engendrado viene de como un bebé que sale a la luz. No son nacidos de sangre, no es voluntad de carne, no es voluntad de varón, sino de Dios. Como si estaría diciendo, todo aquello que tiene sangre y carne no es elección de ellos. No es voluntad humana, es voluntad de Dios. Porque el Padre le da al Hijo, y todas aquellas personas que vayan al Hijo en nombre del Padre, serán salvos, serán sanos. Todos los que crean y reciban, serán sus hijos. Porque eso no depende muchas veces, no depende del hombre, sino depende de la persona. Cuando hablamos muchas veces de la salvación, creemos que el hombre tiene voluntad para acercarse a Cristo. Decimos, bueno, si el hombre no lo elige, no se salva. O sea que, ¿de quién depende la salvación? ¿Del hombre o de Dios? Y podríamos decir, bueno, pero si acá dice que todos aquellos que le reciben y que le creen tienen derecho a ser llamados sus hijos. Pero estos no son engendrados del hombre. Nadie se puede acercar al Padre si no le al Hijo si no le envía el Padre. Nadie puede llegar a la salvación si primero no produce el Señor un nuevo nacimiento. Aquel nacimiento que no se ve. Aquel nacimiento que hace poner a la persona el querer y como el creer. Y poder ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Las personas que son sanadas espiritualmente son aquellas que pueden oír la voz de Jesús, ese buen pastor, y responder a su llamado. Por ejemplo, Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las puede arrebatar de mi mano. Si usted oyó bien, dice mis ovejas primero, no dice cualquier oveja. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solo sus ovejas pueden oír la voz del pastor, del buen pastor. Y solo el pastor conoce a sus ovejas y él les da vida eterna. Y esa oveja que él le da vida eterna dice que no perecerán jamás. ¿A dónde está la salvación suya? ¿Dónde está la elección suya?
si somos tan pecadores que no queremos ir a la luz para que nuestras obras sean reprendidas? Dice la palabra. No hay uno quien busque al Padre. No hay nadie que se acerque. Pero ahí está el Padre enviando a la persona a Cristo para que Cristo lo acepte. Y esas personas que vayan al arrepentimiento y fe son las personas que creerán en Él, son las personas que se arrepentirán y podrán gozar de la vida eterna, pero porque el Padre le dio. Y esto voy a mi tercer y último encabezado, su poder. Podemos ver a Jesús, un poder sin precedentes, es el que tenía Jesús. Marcos 1:27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún que los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Quién podía tener tanta autoridad si no solo Dios? ¿Quién podía sacar los demonios de tal manera y sanar enfermedades con el solo hecho de que lo toquen? ¿Quién es ese hombre? Marcos decía, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el esperado, el añorado por años. Cristo estaba ahí, a la orilla del mar de Galilea. Y en ese lugar también había, dice, personas endemoniadas, quizás disfrazados como ángel de luz, que no se podían ocultar delante del Padre, de Jesús. La presencia de Jesús a ellos le causaba pánico. La palabra dice que se postraban delante de Él revelando en voz alta su identidad. No estaban callados. Decían, tú eres el Hijo de Dios. Y no solamente que lo reconocían como el Hijo de Dios, sino que oían su voz, sal fuera, y ellos salían. Ellos huían ante la autoridad de Jesús. Había demonios revelando quién es Cristo. Pero ver de esta manera la palabra me causó tristeza. ¿Saben por qué? Porque había demonios diciendo quién es Cristo. No había cristianos diciendo quién es Cristo. ¿Dónde estaban los hijos de Dios diciendo, este es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los que revelaban quién es el Señor? ¿Dónde estaban los que decían, esta es la perla preciosa que yo un día atesoré? Estaban escondidos, con temor, quizás derrotados, sin confianza en ese Padre Celestial que lo había rescatado. Quizás estaban dando lo mínimo, hablando de un esfuerzo quizás, de un tiempo, siempre lo mínimo para el Señor. Quizás enojado con la vida, quejándose por todo. Allí estaban, callados. Y los demonios en buen cuello diciendo, este es el Hijo de Dios. Este es el poderoso. Esto no es una prédica quizás de autoayuda o de motivación. Esto es una exhortación a que vivamos poniendo a Cristo en alto. Que dejemos de jugar a ser cristianos y que reflejemos realmente quién es Cristo para nosotros. Si es verdad que vendimos todo por esa perla de gran precio, o que quizás te guardaste todo y quisiste dar migajas por Cristo. Quizás vemos como que siempre nos está faltando algo. No tengo tiempo, cuando me jubile voy a servir al Señor. No te engañes, cuando te jubiles menos tiempo vas a tener. ¿No está Cristo contigo? Si lo tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Qué es lo que busca? Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Jesús no estaba buscando promoción, y mucho menos de este reino de Satanás. Él quería y Él requiere que sus hijos lo alaben, porque para eso fueron hechos. Isaías 43:7 dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué te hizo el Señor? Para su gloria. Para eso te creó, para eso te formó, para eso te hizo.
¿Y qué gloria estás buscando tú? Tu gloria. Así que si no estás llevando gloria a Dios, entonces, ¿para qué te rescató el Señor? Para que seas feliz y para que vivas muchos años en esta tierra. ¿Solamente? Cristo tiene poder de cambiar vidas. El poder de Cristo es en extremo. ¿Por qué seguirás tú viviendo de la misma manera? ¿Por qué sigues viviendo con el mismo problema? Quizás porque no depositaste tu confianza en Él, porque no le crees que Él tiene poder de sacarte de esa enfermedad, de ese problema. Pero yo te animo a que vayas a Cristo y descanses completamente en Él. Él es el Todopoderoso. Él es el que murió y resucitó para que tú vivas para Él. ¿Crees eso? Vive en consecuencia. Deja de vivir de una forma egoísta, quizás guardando el tiempo para más adelante, o ahorrando tus palabras, quizás preservando tu apariencia, quizás menguando tu servicio porque el otro no lo hace, yo tampoco. ¿A dónde está tu perla preciosa? Cristo es ahora, no cuando tengas o cuando no tengas fuerza o cuando sobre el tiempo. No seas de los muchos que lo buscan a Jesús por cosas perecederas. Ama a Cristo. Ve en confianza en Él. Confía en Él y Él hará. Esa es la promesa del Señor. No depende de nosotros. Depende de Él. Depende si Él te permite tocar su manto. Se podía haber ido en la barca, pero quizá hoy te está esperando para que tú procedas al arrepentimiento y que empieces a creer, quizás no para salvación, pero sí para santificación, para que tu vida lleve gloria al Padre. Oramos. Gracias a nuestro buen Dios por tu paciencia incalculable. Nos podría haber destruido en el mismo momento, Señor, que hemos pecado y hemos seguido pecando una y otra vez hasta el día de hoy. Porque tu paciencia no se ha cortado. No sabemos hasta cuándo, Señor, pero ayúdanos a postrarnos delante de ti, Señor, y decir, tú eres el Hijo de Dios, el quien salvó mi vida, el que me rescató. ¿Cómo no vivir para ti? Glorias sean dadas a ti, Señor. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.